Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bienvenido a Veracidad Adventista con Israel Sierra. ¿Qué tal, amigos y hermanos queridos? Dios les guarde y Dios les acompañe en este momento. Bienvenidos sean todos a un video más en su canal Veracidad Adventista. Yo estoy muy contento porque Dios nos ha dado la oportunidad nuevamente de abrir un nuevo video, también de predicar la palabra de Dios y seguir trabajando para Él en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos. Si es la primera vez que usted está en esta plataforma, en este video, por favor suscríbase a nuestro canal. Si es la primera vez que usted está siguiendo nuestro contenido, por favor compártalo con muchas personas, porque es necesario que todos nosotros, que todo el mundo pueda ser amonestado con un mensaje de verdad presente. También le agradezco que comente de dónde nos está viendo y si le gustó este video, esta información, regálele un like. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé sobre todo humildad para poder tocar este tema tan importante que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Vamos a orar. Padre bendito y santo, Rey de reyes y Señor de señores, te honramos y te glorificamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Queremos darte gracias, Padre amado, por todas las bendiciones recibidas. Gracias por el privilegio y por la gran responsabilidad que nos confieres al estar aquí predicando tu palabra, Señor, siendo portavoz de la verdad, Padre amado. Perdona nuestros pecados y haznos dignos de estar delante de tu presencia en esta hora. Bendice cada persona que le dio clic a este video, que está viendo este video en este momento, Señor. Donde quiera que se encuentre, bendícele, guárdale, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos humildad, mansedumbre, pero sobre todas las cosas discernimiento espiritual, Señor. Porque el tiempo es grave, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, por lo tanto necesitamos cada vez más de ti, Señor. Muchísimas gracias por ayudarnos, háblanos por medio de tu palabra y permite que podamos salir de este video henchidos, Señor, llenos de esperanza, llenos de valor, de ánimo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces el tema que tenemos preparado para hoy es un tema que realmente no es muy fácil de hablar. Realmente no se habla en ningún púlpito de ninguna iglesia adventista. Realmente es un tema que quieren hacer parecer que no es una realidad, pero todo lo contrario, todo es verdad, todo es una realidad porque está escrito. Nunca vamos a escuchar a un pastor de iglesia predicando estos mensajes, nunca vamos a escuchar en un púlpito de una iglesia adventista predicar este tipo de mensajes, porque crean separación, como dicen algunos por allí, ¿no? Pero realmente el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios, el que estudia la palabra, el que ora, el que está en comunión con Dios, necesita ser advertido, necesita estar preparado, necesita ser amonestado en nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos resistir en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Hemos llegado, mis hermanos, a vivir la etapa cumbre del fin del tiempo. Ya a esto le queda muy poco. El mundo le queda muy poco. Todas las condiciones sociales se están dando, las condiciones económicas se están dando, las condiciones políticas están hablando de la segunda venida de Cristo. Todo indica que Cristo viene muy pronto, mi hermano. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted se está preparando para encontrarse con su Señor en las nubes de los cielos? Si no lo está haciendo, hágalo ahora mismo. El día de salvación es hoy, no perdamos tiempo, por favor, no perdamos tiempo. Muchos adventistas del séptimo día están siendo perseguidos. Esto es una realidad. Nosotros como cristianos, como adventistas, no podemos tapar el sol con un dedo. Mucha gente, muchas personas de Estados Unidos, de Perú, de Argentina, de Chile, de Venezuela, me han escrito, de México, para decirme situaciones semejantes. Están siendo perseguidos,
están siendo señalados, están siendo calumniados. Y todas estas cosas pues nos ponen mal porque somos primero seres humanos, tenemos sentimientos, nos herimos, ¿verdad que sí?, con todas estas acusaciones. Ahora, la pregunta que surge es realmente interesante porque toda la vida como adventistas se ha predicado que la persecución a los cristianos, o nosotros como adventistas personalmente, va a ser de afuera, va a ser del papado, va a ser de la bestia. Y sí, claro que sí. En la historia de la humanidad, en un futuro no muy lejano, nosotros como adventistas tendremos que padecer persecución por la Iglesia de Roma, tendremos que padecer persecución por Estados Unidos, tendremos que padecer persecución por no adorar a la bestia y a su imagen. Eso es una realidad. Pero nadie habla de lo que está escrito también en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, que realmente la persecución de los cristianos va a empezar de adentro hacia afuera. ¿Cómo es esto, hermano Israel? Muy bien. Esto es importante que tengamos en cuenta una cosa antes de introducirnos en el tema como tal. Este mensaje no es un mensaje de crítica, este mensaje no es un mensaje para hablar a título personal de nadie, este mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje de ánimo, es un mensaje de fortaleza en el Señor. Es un mensaje que nos tiene que llenar de valor. Es un mensaje que nos tiene que llevar a la reflexión. Es un mensaje que nos tiene que llevar a sentar la cabeza. Es un mensaje que nos tiene que llevar a la comunión con Dios. Por lo tanto, si usted está viendo y es un pastor de iglesia, si usted está viendo y es un líder que ama la iglesia, no se ofenda, por favor, porque esto no es a título personal. Vamos a predicar lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Como dice la Escritura, a la ley y al testimonio. Quien no hable así es porque no le ha amanecido. Entonces vamos así ahora a leer el primer texto bíblico. ¿Dónde comenzará la persecución? ¿Dentro o fuera de la iglesia? Vamos a ir a la Biblia. Yo quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios. Si usted tiene la oportunidad de tener allí su Biblia, ya sea en el teléfono, ya sea en físico, por favor búsquela. Búsquela porque es importante que usted nos siga en el texto bíblico. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Y vamos a analizar este texto bíblico que es bien interesante, que por cierto muy poca gente predica de este texto bíblico, lo pasan por alto porque realmente es bastante claro. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Dice lo siguiente: no penséis, estas son palabras de Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Qué interesante esta declaración, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que el evangelio eterno, la verdad, nunca va a traer unión. Eso es algo que usted y yo debemos tener aquí entre ceja y ceja. La verdad nunca va a traer unión. Al contrario, cuando usted levanta la voz en favor de la verdad, siempre va a tener oposición. Muy pocos serán los que están de acuerdo, pero muchos serán los que están en contra. ¿Por qué? Porque la verdad siempre causa disensión. Ahora, no malinterpretemos las palabras de Jesucristo. Jesucristo vino a dar la paz y no como el mundo la da. Diferente. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero este texto no está hablando de eso, porque Dios es el dador de la paz. Sin embargo, cuando tú sigues a Jesucristo, cuando tú sigues la verdad, cuando tú sigues la verdad bíblica, entonces ya no eres portador de paz, sino portador ¿de qué? De espada, de separación, de disensión. ¿Por qué razón? Porque la verdad nunca le gusta a los muchos. La verdad siempre es acorde a los pocos. ¿Quién te dice a ti que tiene la razón? ¿La multitud o el que piensa diferente? ¿Saben ustedes que hay un estudio muy interesante que demuestra que en la mayoría de los casos la multitud no tiene la razón? Esto llama la atención, ¿no? Esto es interesante para que nosotros lo analicemos. No todo el tiempo o la mayoría de los casos
la multitud tiene la razón. La mayoría de los casos siempre la minoría es la que tiene la razón. Ahora, esto es bien interesante, ¿por qué? Porque el texto bíblico nos dice que Jesucristo no vino a traer paz a través de su predicación, a través de su modo de vivir. Él no trajo paz. Nosotros lo podemos ver. Allí cuando Jesucristo vino y comenzó a predicar la verdad bíblica, con amor, el evangelio eterno de Dios, entonces de una vez se creó división. La iglesia, el Sanedrín, en aquel momento comenzó a perseguirle, comenzó a mentir, comenzó a calumniarlo para matarlo, para hacerlo caer, para quitarlo del camino. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba, o la mayoría sí, del pueblo, estaba de cierta forma engañado por mandamientos de hombres, por cosas que hacían del evangelio una carga y un peso. Ahora bueno, este no es nuestro tema, pero lo que sí quiero recalcar es que dentro del contexto que estamos hablando, en el versículo 36, el Señor Jesucristo dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Qué quiere decir esto? En el contexto literal histórico, ¿verdad? En el momento que Jesucristo estaba hablando, Él lo estaba mencionando. ¿Por qué? Porque literalmente dentro de la propia casa habían disensiones por causa de seguir a Cristo, por causa de la verdad. Una o dos personas en la casa, en un círculo familiar de 10 personas, 1 o 2 personas aceptaban a Cristo, decidían seguirle y traían división. Literalmente era así. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos damos cuenta de que este principio bíblico trasciende para el fin de los tiempos, porque la palabra de Dios dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Toda la escritura todo lo que está escrito se repite. Tiene nuevo cumplimiento. Y esto estamos viendo en este caso, por ejemplo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero entonces aquí el Señor, luego de manifestar esto, ¿verdad? Que los enemigos del hombre no van a ser las personas de afuera, los que no nos conocen, no ahora, sino los de nuestra propia casa. ¿Qué quiere decir eso? Van a ser nuestros amigos íntimos. Los que creen o los que dicen que creen igual que nosotros. Los que dicen que son amigos de nosotros. Esos van a ser nuestros enemigos, los de nuestra propia casa. Ahora, ¿los enemigos se salen de la casa? No, están dentro de la casa, conviven dentro de la casa. Y esto es importante entenderlo, mis hermanos. Ahora fíjate la amonestación, que dice aquí el Señor. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Usted posiblemente está sufriendo persecución dentro de su propia casa, dentro de la iglesia adventista. En muchos países, en muchas localidades, se está persiguiendo liderazgo adventista a las mismas personas de la misma religión adventista. ¿Por qué? Porque creen un mensaje bíblico, porque predican la verdad, porque dicen la verdad bíblica a la ley y al testimonio. Esto es delicado lo que está pasando, pero es una realidad, esto no lo podemos esconder. Muchos están siendo abusados por la autoridad. Muchos están siendo perseguidos por predicar el evangelio eterno. Muchos están siendo borrados de iglesia por predicar el mensaje bíblico, por predicar un mensaje de arrepentimiento, por predicar un mensaje que la palabra de Dios y el espíritu de profecía respalda totalmente. Pero aún así, te quieren sacar de la iglesia, te quieren borrar, porque es una persecución. Es una persecución. Esto a mí me da a entender que Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas, mis hermanos. Cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que Cristo nos enseña a todo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. En el libro de Juan, el capítulo 16, versículo del 1 al 4, dice algo maravilloso. Me encanta esto que dice aquí la palabra de Dios. Juan 16, del 1 al 4. Mire cómo dice. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Escuchen, ¿qué cosas nos ha hablado? Os expulsarán de las sinagogas. ¡Wow! Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis
que ya os lo había dicho. ¡Wow! Esto es tremenda declaración. Tremenda declaración. El Señor dice que llegará el momento que aún nos expulsarán de las iglesias. Pregunto, ¿estamos llegando a ese momento? Por supuesto, estamos en ese momento. A muchos quieren sacar de la iglesia. Iglesias enteras se han cerrado, sin ningún justificativo. Simplemente porque hay un mandamiento de hombre que no está de acuerdo con la Biblia, pero como hay poder, entonces se dice y se hace. Pero no te preocupes, a ti te pueden borrar de la iglesia, te pueden borrar de un libro aquí en la tierra, de una división, de una unión, de una asociación, no importa. ¿Quién te puede borrar de los libros del cielo? Solo Dios. Entonces, el ánimo, y yo te motivo en el nombre de Jesucristo, es que siga firme predicando el evangelio eterno. Siga firme levantando la bandera de la verdad. No desmayes, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Es decir, no tropiecen ahora, porque los expulsarán de las sinagogas. Claro que sí. ¿A los discípulos los expulsaban de las sinagogas? Sí. ¿Y estaban hablando verdad o mentira? Verdad. Pero el Sanedrín, los líderes religiosos de aquel momento, los fariseos, los doctores de la ley, decían que era mentira. Y como ellos eran los que tenían la autoridad, pues los expulsaban. Y así está sucediendo ahora. Videos hay en las redes sociales. Noticias donde expulsan hermanos, le quitan su feligresía, los borran de la iglesia porque predican la verdad. Como dice el Señor, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos en que vamos a ser señalados, criticados, expulsados de la iglesia, vamos a ser borrados de feligresía, pero eso no debe detener nuestra fe, mis hermanos. Que nuestra fe nunca desmaye, que nuestra fe nunca decaiga, que siempre nosotros podamos decidir por Cristo. Y como hizo Esteban, siendo apedreado, allí que cantemos himnos, que glorifiquemos el nombre de Jesucristo. Ahora fíjense lo que me llama la atención del texto, y es que dice que nos expulsarán de las sinagogas. ¿Qué quiere decir esto? Los que nos expulsan de las sinagogas no son la gente de afuera, son la gente de adentro. Nuestros mismos líderes. Las personas que dicen ser puestas por el Señor. Y muchos vienen en el nombre de Dios a querer matarnos, dice aquí, pensando que rinden servicio a Dios. Entonces el Señor dice, van a hacer esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es decir, van a hacer esto porque el motivo no es un motivo santo. No están movidos por Dios, sino por el diablo. Por eso es que ellos hacen estas cosas. Entonces, si usted está sufriendo persecución por parte de líderes de su propia iglesia, tenga ánimo. Siéntese feliz. El Señor dice que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, levantemos nuestra cabeza porque la redención está cerca. Qué privilegio es ser perseguido por la verdad. Qué privilegio debe ser sentirse acusado por defender una verdad. Cuando todo está en consonancia, preocúpese. Cuando nunca hay una disyuntiva, preocúpese. ¿Por qué? Porque la verdad siempre trae oposición. Grábese esto. La verdad nunca va a estar a favor de la mayoría. La verdad siempre trae oposición. Finalizo el texto bíblico, dice, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pregunto, ¿quiénes persiguieron a Jesucristo? ¿El pueblo? ¿Quién persiguió a Jesucristo? ¿Los pueblos idólatras? ¿Quién persiguió a Jesucristo? ¿Roma? ¿Quién persiguió a nuestro Señor Jesucristo? ¿No fueron los mismos fariseos? ¿No eran los mismos líderes espirituales los que persiguieron a Jesucristo?
Y para poder matarle tuvieron que mentir. Para poder defender una mentira, una verdad según ellos, tuvieron que mentir. Tuvieron que mover cosas. Tuvieron que hacer actos ilegales para poder intentar defender una mentira. Y esto es lo que está pasando el día de hoy. Pero ya está bueno, alguien lo tiene que decir. ¿Hasta cuándo se cometen injusticias dentro de la iglesia adventista? ¿Hasta cuándo defraternizan hermanos que son fieles en sus diezmos, creen en las 28 doctrinas? ¿Hasta cuándo se están aprovechando del poder, así como los fariseos? Tal cual. ¿Hasta cuándo? Entonces, la excusa es, hermano, no predique de esto porque esto da mal testimonio de la iglesia para los que no creen. Ajá, y yo pregunto, ¿y el abuso de autoridad no es malo? El mentir para defender un error, un punto que no existe, que va en contra de la Biblia, el tener que mentir para defender eso sí está bien. El borrar a un hermano sin derecho a nada, se calla y punto, y lo borramos de la iglesia, ¿eso está bien? Pregunto, ¿cómo habla eso? ¿Eso habla bien de Dios? Esto tiene que parar. Tenemos que compartir estos mensajes, porque esto tiene que parar. Ya está bueno. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestros pastores amados son nuestros guías espirituales, no nuestros jefes. Nosotros necesitamos pastores que escuchen a sus ovejas, que las cuiden, que les venden la patica si se les parte, no que la borren, porque no están de acuerdo con lo que ellos piensan, con mandamientos de hombre. Necesitamos siempre levantar la voz en favor de la verdad. Jesucristo lo hizo, mis hermanos. Jesucristo predicaba todo lo contrario a lo que predicaba la iglesia en aquel momento. Todo lo contrario, pero era la verdad. Era la verdad. ¿Y quién fue el que lo persiguió? La iglesia. Los mismos líderes religiosos. Mintieron, calumniaron, dieron dinero para matar, para perseguir, para menguar la obra de Dios. Es triste, mis hermanos. Y el Señor dice, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Y a quiénes son los que persiguen? Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes son los que están siendo perseguidos? Los que intentan vivir piadosamente. Los que están buscando llegar al reino de los cielos. Los que quieren agradar a Dios en espíritu y en verdad. Esos son los que van a sufrir persecución. No los que están relajados y tranquilos. Esos no. No es lo que dicen amén a los errores de muchos líderes. A esos no van a sufrir persecución. ¿Cuántas personas se quedan calladas delante de injusticia que cometen nuestros líderes? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas se han salido de la iglesia, han dejado de creer en Dios por culpa de un mal proceder de nuestros líderes? Esto está haciendo mucho daño. Pero el predicar la palabra de Dios es malo. No, eso no es malo. Malo es intentar callar la palabra de Dios. Malo es intentar callar la verdad. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Cuál es el consejo divino, mis hermanos? No desmayes, no desmayes. ¿Quién te ha enseñado a ti? ¿Un pastor? ¿Un anciano? ¿Quién te ha enseñado? Ojalá y te haya enseñado Dios. Entonces, si tú has aprendido de Jesucristo, no tengas miedo. Aférrate a esa enseñanza. Que por esa enseñanza, mire, los apóstoles fueron a la cruz, fueron desterrados, fueron decapitados, fueron muertos terribles. ¿Por qué? ¿Por qué? Por defender la verdad. Por aferrarse al que los enseñó.
No aferrarse a un error por miedo a que lo borren de una iglesia. No aceptar una injusticia por medio que le digan, te vamos a borrar, ya no eres más adventista. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el nombre de Jesucristo necesitamos estar firmes para esta hora, mis hermanos. Y el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. Si es ahora que nos están persiguiendo, que a muchos los están persiguiendo, si es ahora que los están desfraternizando, si es ahora que los están borrando, están cerrando iglesias enteras por predicar la verdad, y no somos fieles, no defendemos la palabra de Dios, no seguimos predicando con fuerza, entonces ¿qué va a pasar cuando vayan a matar a tu hija, a tu mamá, cuando te vayan a matar a ti mismo a causa de la verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a ser fuerte? No vas a poder resistir. Entonces hoy necesitamos ser fuertes en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo hacemos para lograr esa fuerza? Necesitamos orar más, necesitamos ayunar más, necesitamos estudiar más la palabra de Dios. No estamos en tiempos para perder. Estamos en momentos cruciales, solemnes en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia. Estamos muchas personas viviendo un zarandeo. Estamos siendo sacudidos. Nuestra fe está siendo probada. Por eso el Señor dice, cualquiera que quiera hallar su vida la perderá. Y el que quiera perder su vida a causa de mí la hallará. Tremendo, mis hermanos. Tremendo esto. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Les voy a decir una cosa. La apostasía es una realidad dentro de la iglesia adventista hoy. Es una realidad. La apostasía ha llevado a que muchas cosas tomen otro rumbo. La apostasía ha logrado que la iglesia adventista en muchos lugares sea una iglesia liberal, sea una iglesia donde se olvidaron los principios, se olvidaron los pilares fundamentales que creemos, se olvidaron de muchas cosas. Ya no creen en el espíritu de profecía, transgiversan el texto bíblico para hacer decir a la Biblia lo que no dice, porque lo que están escuchando son espíritus de demonios. Isaías 5:20 dice, ¡ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, mis hermanos, mucha gente está sufriendo persecución por parte de la misma iglesia, por parte del liderazgo de la iglesia. No todos, obviamente, aquí no todos los líderes están persiguiendo adventistas. Pero muchos, en muchos países, en muchas localidades están persiguiendo hermanos por predicar la verdad. Pero cuando hacen las fiestas en los clubes, que parecen conciertos, que llegan en moto, que llegan siendo famosos, que todo el mundo los aplaude, los grita y hacen conciertos, eso no es malo. Eso no es malo, eso está bien. Y si tú te atreves a hablar en contra de eso, que está mal, que a Dios no le agrada, que ahí no está el Espíritu de Dios, que eso no está guiado por Dios, entonces tú estás mal, tú eres disidente, porque levanta la voz en favor de la verdad. Ah, pero ordenar mujeres pastoras, eso sí está bien. Eso no pasa nada. Qué irónico. ¡Ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno! Es normal ordenar pastoras cuando eso está en contra de la Biblia. Eso es antibíblico y el espíritu de profecía no aprueba eso. Ah, pero está bien hacer iglesias amigables, donde los que prediquen tengan piercing, zarcillos, aretes, tatuajes. No pasa nada. Todos tenemos que estar cómodos. Todos tenemos que estar bien. Dios nos acepta como somos. Sí, es una realidad. Dios nos acepta como somos, pero también nos transforma y nos cambia. Porque de nada sirve el evangelio de Dios, es un evangelio de cambio. Tú llegas sucio, cochino, llegas maloliente, llegas defectuoso, pero Dios te transforma porque la vida en Dios es una vida nueva. Pero todas estas iglesias emergentes, ecuménicas, todo eso está bien. No pasa nada. Eso sí es bien. Pero predicar la verdad no está bien.
Predicar que con ayuda de Cristo podemos vencer el pecado, eso está malísimo. Pero la música ecuménica que introducen dentro de la iglesia adventista, eso está súper bien. La música rock, la música pop, el jazz que se introduce dentro de la iglesia, todo eso está súper bien. La música alternativa que se introduce dentro de la iglesia, eso está súper bien. Ya casi ni cantamos canciones del himnario, pero eso sí está bien. Pero predicar en los púlpitos como un payaso, eso sí está bien. Ser un superhéroe en el púlpito, vestido de superhéroe, eso está súper bien. Eso no pasa nada. Ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero los grandes pastores, líderes de nuestra iglesia, portavoces mundiales de nuestra iglesia, echan a la basura el espíritu de profecía. ¿No creen en eso? Entonces eso sí está bueno. Eso sí está bien. Esto tiene que parar. En algún momento tiene que parar. En el nombre de Jesucristo le motivo, hermano y amigo, que usted levante la voz en favor de la verdad. Sea fiel y piense quién es el que lo ha enseñado a usted. ¿Un hombre o Jesucristo? Mire lo que dice este texto del Espíritu de Profecía. Mensajes Selectos, tomo 1, página 142, de 1887. Escuche cómo dice. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. ¡Wow! Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Entonces, ¿usted tiene que temer de qué cosa? ¿Más de afuera o de adentro? De adentro. Porque la persecución viene de adentro. Después va a venir de afuera. Pero primero está de adentro. Y eso hace un zarandeo. Eso hace un sacudón para cada persona. Mis hermanos, llegó el momento de defender la verdad. Llegó el momento de predicar la verdad. ¿Cómo se defiende la verdad? ¿Enfrentando? No, predicando. Hay que predicar la verdad, predicar. Y si te quieren callar, no te calles en el nombre de Jesucristo. No nos callemos ya. Está bueno de injusticias. Está bueno de aceptar lo malo. Está bueno de callarnos ante lo que ellos llaman bueno y realmente es malo. Realmente necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, yo quiero que usted se vaya con este texto bíblico en su mente y finalicemos con esto. Váyase al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10. San Mateo, capítulo 5, versículo 10. Yo quiero que usted en esta hora se vaya con este texto bíblico en la mente, subráyelo, repítalo, internalícelo, medítelo, ore a Dios y medite este texto bíblico. Mateo 5, versículo 10, dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bendito sea Dios. Gócense y alégrense, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Bendito sea Dios. Pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. ¿Cómo persiguieron a Juan el Bautista? ¿Cómo persiguieron a nuestro Señor Jesucristo? Lo insultaron, mintieron, buscaron testigos falsos, movieron recursos ilícitamente. ¿Qué nos espera de nosotros si el siervo no es mayor que su Señor? Pero siéntete feliz, siéntete contento. ¿Sabes por qué? Porque el reino de los cielos es de los que sean perseguidos por causa de la justicia. Gloria a Dios. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor por darnos palabra. Gracias por amonestarnos. Gracias por instruirnos,
por darnos valor, por darnos ánimo, Señor. Bendito seas por siempre y por los siglos, Padre. Te suplicamos en el nombre de Cristo, Señor, que nos des fuerza, nos des discernimiento, nos des gallardía, Señor, para predicar tu palabra. No importa que nos borren de la iglesia, no importa que nos saquen de los púlpitos, no importa que nos quieran sacar de las iglesias, pero que siempre prevalezca el amor a la verdad, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ayudes y que nos guíes. Con mano fuerte, Señor, así como guiaste a tu pueblo en el desierto. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Mis queridos hermanos, ha sido un placer y un privilegio verdaderamente grato para mí estar con ustedes a través de este medio. Por favor, no se olvide compartir este mensaje con muchas personas. No se olvide suscribirse a nuestro canal y por favor, comente y dele un me gusta a este video. Que el Dios le bendiga y que Dios le acompañe en toda su vida. Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bienvenido a Veracidad Adventista con Israel Sierra. Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bienvenido a Veracidad Adventista con Israel Sierra.